un tiempo nuevo, el fin de una etapa y el comienzo de otra etapa, a través del ver una división, un parteaguas. Y entonces como iglesia tenemos que entender lo que vamos a hacer, lo que vamos a vivir en los siguientes días. Y he titulado esta palabra Características del Reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? La predicación de Juan el Bautista inició diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Cuando Jesús predica, su primer sermón es: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Entonces, ¿por qué es tan importante? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de los cielos? Bueno, el reino de Dios es un sistema de pensamientos. Es un estilo de vida con principios, leyes y fundamentos que solamente pueden ser entendidos gracias a la revelación del Espíritu Santo, cuando hay una mente dispuesta a aceptarlos. El reino de Dios es revelado. Por mucho que te hablen, por mucho que te enseñen, créemelo, no va a pasar nada hasta que el Espíritu Santo no te abra el entendimiento, hasta que esa venda que ciega tus ojos no caiga. Voy a utilizar una expresión que hubo en la sanidad de un ciego: hasta que esas escamas que están en tus ojos no caigan. Así que el entendimiento del reino de Dios es revelación por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el mensaje del reino de Dios nos reta a cambiar nuestra vida por completo. Estas últimas dos canciones que cantamos, la penúltima, le decíamos: Señor, yo quiero que gobiernes hoy mi vida. Entiendo que me rindo a ti en un sacrificio. Y en esta última canción le decíamos a Dios: envía tu fuego, envía tu lluvia, porque necesito que me transforme, necesito que me cambies. La palabra reino, del griego al español, simplemente significa gobierno, significa dominio. Entonces el reino de Dios, el reino de los cielos, es el gobierno de Dios, es el dominio de Dios establecido aquí en la tierra, con la diferencia que el reino de Dios no tiene un lugar físico. Y como está escrito, no es comida, no es bebida, sino es justicia, paz y gozo. Entonces, el reino de Dios es una jurisdicción que abarca todo lo creado y que tiene total influencia sobre los habitantes de la tierra. Pero escúchame bien, el reino de Dios solamente tiene dominio, solamente tiene gobierno donde el hombre lo establece. Y eso es lo primero que quiero que guardes en tu corazón. Aunque el reino de los cielos está entre nosotros, aunque el reino de Dios se ha acercado, solamente se hace presente donde el hombre lo establece. Y aquí la pregunta es: ¿cómo lo establece? Establecer el reino de Dios es extender, es ser una extensión de las virtudes de Dios aquí en la tierra, en todo lo que está a nuestro alrededor. Y cuando tú y yo somos una extensión de las virtudes de Dios aquí en la tierra, la atmósfera cambia. Irapuato, México, el mundo, debemos entrar en el nombre de Dios a una atmósfera nueva, una atmósfera de oportunidad, para que muchos que no le han oído, para que muchos que aún no le conozcan, en su caso le escuchen y en su caso tengan un encuentro con Él y le conozcan tal y como Él es. Entonces, en cualquier lugar donde se hace la voluntad de Dios de manera completa, en cualquier lugar donde Dios es el Señor, su reino está establecido. Y quiero hablar hoy de dos características solamente, son más, pero quiero hablar de dos características solamente del reino de Dios. Y la primera de ellas es que donde está establecido el reino de Dios, las cosas son hechas por el Espíritu Santo.
¿Qué indica esto? En el Antiguo Testamento dice el profeta, no es con espada, no es con ejército, es decir, no es mi fuerza, no es la cantidad de soldados, no es el gran trabajo que yo haga. Dice, mas es con tu Santo Espíritu. El profeta ya está presentando una primicia de lo que es la revelación del establecimiento del reino de Dios. Donde el reino de Dios es establecido, las cosas son hechas por el Espíritu Santo, no por nuestra inteligencia, no por nuestra fuerza, no por el gran número de gente que somos. Y yo te digo, Casa de Ministerios, yo te digo a ti que me estás escuchando y viendo esta noche, el reino de los cielos está entre nosotros. Todos los días, cuando vengo a este lugar y podemos disfrutar de este sitio en las actividades que desarrollamos, te puedo decir y le puedo decir al mundo, es por el Espíritu de Dios y es por la gracia de Dios. No fue con fuerza, no fue con poder, no fue con un gran número de personas. Fue por una palabra que el Señor envió y fue por la gracia y el poder del Espíritu Santo soltando los recursos. Cada día podemos disfrutar ese poder de Dios de la siguiente manera. Mira, Mateo capítulo 12, versículo 28. Ahora sí, ve conmigo a Mateo capítulo 12, versículo 28. Dice así: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús le está diciendo a los judíos que una característica, que una señal de que el reino de Dios se había establecido era la liberación. Pero hoy, más que hablarte de la liberación o de la sanidad interior o de la sanidad física, yo quiero hablarte de la autoridad. Porque un día la gente que escuchó a Jesús dijo: ¿quién es este a quien aún los demonios se le sujetan? Cuando el reino de Dios se establece, cuando el gobierno de Dios se establece, cuando el dominio de Dios se establece en un lugar, escúchame bien, aún los principados, aún las potestades, aún las huestes de maldad se someten a la autoridad del Espíritu Santo, al nombre de Jesús. Yo te quiero retar en esta noche a que atraigamos el reino de Dios a tu matrimonio, a tu trabajo, a tu grupo de amistad, a tu casa, a tu colonia. Pero ¿cómo se va a establecer el reino de Dios? ¿Cómo? Cuando tú actúas, vives totalmente de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando tú te rindes a la voluntad de Dios. No solamente cuando le cantas: yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. No solo eso, sino cuando tus conductas lo reflejan. Y tenemos un testimonio bien claro. Había un hombre que algunos se le acercaron y le dijeron: tú también eres un seguidor de Jesús. Voy a ponerle aquí un poquito de mi cosecha. Tú también eres seguidor de ese farsante. Y entonces este hombre contestó: no lo conozco, no sé quién es. Pero ellos le dijeron: hablas como él. ¡Wow! Cuando el reino de Dios se establece en una vida, tu vocabulario cambia. Tu manera de hablar es transformada. Porque aún tu vocabulario se sujeta al vocabulario de Dios. ¿Por qué? Porque de un corazón que está lleno del Espíritu Santo solamente puede salir palabra buena, solamente puede salir palabra de verdad, solamente puede salir palabra de bendición. Así que yo te invito a traer el reino de Dios a tu casa, a tu matrimonio, a tu negocio, con tus compañeros de trabajo, cuando vas en la calle. Pero ¿cómo lo establecemos? Lo repito, siendo una extensión de las virtudes de Dios aquí en la tierra. En otras palabras, con un estilo de vida, con una manera de pensar,
que están totalmente de acuerdo, rendidas, sometidas a Jesús, el Hijo de Dios. En Mateo capítulo 10, versículo 20, Mateo capítulo 10, versículo 20, Jesús les dijo a sus discípulos: ¿por qué no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros? Cuando el reino de Dios se establece en un lugar, las cosas son hechas por el Espíritu Santo. Y si estás en problemas, si estás en dificultades, si estás siendo atacado y no sabes qué decir, el Espíritu de Dios va a hablar en lugar tuyo, va a poner palabras en tu boca, te va a abrir el entendimiento y te va a decir qué decir. Wow, cuando el reino de Dios se establece, las cosas son hechas por el Espíritu de Dios. No es la fuerza, no es el poder, no es el número, no es la sabiduría humana. Es la mente de Cristo en mí. Entonces podemos pasar de lo natural a lo sobrenatural, de la capacidad de un hombre a la capacidad de Dios. Por eso yo quiero retarte en esta noche, en el nombre de Jesús, a que nos determinemos, si es necesario, a nacer de nuevo. Una obra que hace el Espíritu Santo. Porque quien nace nuevo por la acción del Espíritu Santo en él, atrae y establece el reino de Dios a su vida, a su ambiente. Pero hay una segunda característica del reino de Dios que me llamó mucho la atención, porque esta parábola, quien la resalta es Mateo. Inclusive esta parábola creo que es una de las parábolas que poco se predican. En lo particular, yo nunca he escuchado una predicación de esta parábola. Y mira que las parábolas de Jesús son predicadas, predicadas y predicadas. Pero quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 13, versículo 47 al 50. Y bueno, aquí en la iglesia tenemos algunos hermanos que saben, que conocen, que se mueven en el área de recursos humanos. Y aquí está el principio de la selección de personal. Mira lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 47 al 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red de pescar. El reino de los cielos es semejante a una red de pescar. Fíjate bien, que echada en el mar, recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. He tenido la bendición de parte de Dios de ver a los pescadores cuando están pescando y cuando ya han pescado. Y viene a mi mente esa imagen extraordinaria. Con tanta fuerza jalar la red, con tanta fuerza sacar la red, en algún momento llevarla a la orilla del río, de la playa, o subirla a la lancha, o subirla al bote, al barco. Y una vez que la red está allí, comienzan a seleccionar los peces, porque es cierto, no todos los peces que hay en el mar son comestibles. No todos se comen. Número 2, en el mar no solamente hay peces, también hay basura. Y la red toma basura, toma todo tipo de peces. La red por sí sola no selecciona. El sol sale para buenos y malos. Tiempo y ocasión es para todos. Las bendiciones del reino de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios es para todos. Por eso dice que el reino de Dios se compara a una red de pesca, porque la red de pesca toma a todos.
el reino de Dios no distingue. Por eso dice que algunos en el nombre de Dios echarían fuera demonios. Pondrían las manos sobre los enfermos y estos sanarían. Pero el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. El reino de Dios no hace acepción de personas. Por eso es que hay falsos profetas, y por eso es que hay falsos pastores, y por eso es que hay falsos cristos. ¿Por qué? Porque va a haber una palabra extraordinaria, porque va a haber un evento milagroso que llame tu atención y te confunda. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no selecciona, toma parejo. Y tienes un ejemplo bien claro en el Antiguo Testamento. Dios llama a Moisés profeta y usa a Moisés como profeta. Se levanta a Isaías, a Ezequiel, a Daniel, etcétera, etcétera. Pero ¿qué crees? Un hechicero también fue levantado por el Espíritu Santo para profetizar. ¿Te acuerdas de Balaam? Di conmigo: el reino agarra parejo. Y aquí es interesante, porque por su gracia agarra parejo. Pero ahora pon atención en esto. La selección, quien va a establecer el juicio de quién es digno y quién no, no somos nosotros, es Dios. Es Dios quien hace la selección de personal. Es Dios quien examina el corazón. Es Dios quien conoce el corazón y dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y entonces viene a mi mente otra escena y Dios le dice a uno de sus profetas: tú estás impresionado por la altura, estás impresionado por su inteligencia, estás impresionado por su belleza, estás impresionado por sus capacidades. Pero la selección de personal que estás haciendo está incorrecta. Porque yo miro el corazón. Yo miro el corazón. Y entonces el Señor escoge aquel que muchos de nosotros hubiéramos despreciado. Y entonces ya en el Nuevo Testamento se reafirma la idea que Él escogió al vil. Él escogió lo pequeño. Él escogió lo menospreciado. El reino, la red, agarra de todo, toma de todo. Pero Dios selecciona. Y entonces podemos entender que Dios, una vez que selecciona, a uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. ¿Por qué? Y entonces dice el Señor: porque cada uno tiene capacidades distintas. Y Dios no te va a dar una carga más allá que la que no puedas soportar. Entonces es gracia de Dios, es voluntad de Dios y es decisión de Dios. Y queda aclarado. Nos decían hace un momento: no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es Dios quien escoge, es Dios quien aparta lo bueno de lo malo, es Dios quien selecciona. En otro momento los discípulos, con mucha euforia, le dijeron a Jesús: permítenos cortar la cizaña, limpiar la tierra y echar al fuego lo que no sirve. Y Jesús le dijo: no, porque se pueden confundir. La iglesia no está para juzgar, la iglesia no está para seleccionar, la iglesia no está para apartar.
Quien selecciona, quien escoge, quien aparta, es el Señor. A nosotros nos corresponde atraer el reino de Dios. Así que yo puedo ver esa gran red y creo que Dios dijo: hermana Elizabeth, a la cubeta de los buenos. ¡Wow! Hermana Alicia, a la cubeta de los buenos. De repente salió Ruperto Antonio a la cubeta de los malos. Anacleto a la cubeta de los malos. Manuel a la cubeta de los buenos. Y en eso se levantó Filomeno. ¿Y por qué Manuel en la cubeta de los buenos y yo en la de los malos? Hay peces, lo voy a decir así, que si los ingerimos nos quitarían la vida. Qué tremenda la sabiduría de mi Padre. Aunque esta parábola Jesús la está utilizando para decirle al pueblo de Israel y a la iglesia de ese tiempo y de este tiempo que vendrá un día donde seremos juzgados y serán apartados unos a vivir en la eternidad en la presencia de Dios y otros al castigo eterno. También quiero decirte que hoy en día el Señor está seleccionando, el Señor está apartando esas vasijas de honra que va a usar en los siguientes días. Por eso yo creo que Dios estaba hablándonos y estaba diciéndonos: estamos viviendo un parteaguas, un tiempo de división entre lo que antes fue y lo que hoy comienza y lo que ha de ser. Pero yo quiero que entiendas algo: es Dios quien selecciona, es Dios quien aparta, es Dios quien escoge. Y esto es una característica del establecimiento del reino. Cuando el reino de Dios se establece, platicaba con otra hermana de la iglesia que el Espíritu Santo le inquietó en estos días, hablándole a través de sueños, de visiones. Y el Espíritu Santo confirmaba esto: cuando el reino de Dios se establece, el reino de Dios trae selección. Entonces lo que no sirve, lo podrido, lo enfermo, lo echado a perder, lo saca. El reino de Dios no consiente que lo malo esté ahí. Una manera diferente, una manera bonita de decir lo que acabo de decir es esta: el árbol tiene que ser podado para que dé más fruto, para que dé fruto de mejor calidad. ¿Pero qué es podar? Es quitar las ramas viejas. Es quitar el fruto, quizás, que esté podrido y enfermo. Es desprender del árbol aquello que nada más está consumiendo vida, pero no tiene un fruto que bendiga. Casa de Ministerios, estamos viviendo un tiempo de oportunidad. Y yo te quiero decir: Cristo te ama. Y te ama tanto, que está tocando la puerta de tu corazón. Y yo te digo hoy, como dijo Juan el Bautista y como dijo Jesús: Casa de Ministerios, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está entre vosotros. Pero no quiero terminar sin decirte que en la Biblia se habla de 3 tipos de seres humanos, 3 tipos de peces, 3 tipos de hombres. Y quien hace esta definición es el apóstol Pablo, tremendo hombre de Dios, que Dios le habló el entendimiento, el reino de Dios estaba en él, y él pudo discernir y nos lo transmite a nosotros. Y entonces el apóstol Pablo dice que la primer clase de hombres o un tipo de hombres, de seres humanos,
un tipo de peces, es el hombre carnal. Y la característica principal del hombre carnal es que su gobierno son sus deseos naturales, como la comida, como su sexualidad. Todo aquello que le genera placer a la carne. El hombre carnal es como un animal, o el hombre carnal representa la parte animal del ser humano. ¿Por qué? Porque es instintivo, reacciona por instintos, reacciona por lo que desea, lo toma y lo hace. Y el hombre carnal, como lo acabamos de decir, está gobernado por sí mismo. Él no puede participar del reino de Dios. Me encanta ir a la central de abastos, cuando están los que venden fresa, los que venden naranja, los que venden limón, los que venden jitomate. En algunos lugares tienen máquinas, pero en algunos otros lugares vemos personas con una reja aquí, otra reja acá y otra reja acá. Y sacan de aquí y ponen uno aquí y ponen otro acá y el otro lo avientan allá. Y entonces los ves haciendo este trabajo. Y después de un tiempo tienen la fruta más pequeña, la fruta ideal y la que para algunos no sirve, pero pues que en ese día puede ser útil para alguno. Y en este lado la que de plano está echada a perder. Están seleccionando, están apartando. El segundo tipo de hombre lo voy a definir ahora así de sencillo, como el ser humano almático o psíquico. Y este está gobernado por su pensamiento. Él es gobernado por las sensaciones que le provoca el mundo exterior. En otras palabras, el hombre almático es motivado por todos los incentivos externos. La frase más común de este tipo de hombres, ustedes estoy seguro que la han escuchado, y dicen así: si te hace sentir bien, hazlo, practícalo, no importa que esté mal. Y cuando era yo muy joven en la secundaria me decían que él te mantiene, no, entonces ¿qué le importa lo que estás haciendo? Perdón por la expresión. ¿Te gusta? ¿Lo quieres? Hazlo. Te digo algo, el hombre almático tampoco sirve para el reino de Dios. Tampoco es útil al reino de Dios porque es gobernado por motivaciones exteriores. Y el tercer tipo de hombre es el hombre espiritual. Aquel que no es gobernado por sus pensamientos, por sus emociones, por su voluntad o por el placer que siente su cuerpo, sino que es gobernado por ese viento suave, por ese viento apacible, por el Espíritu Santo. El hombre espiritual es el único que le sirve al reino de Dios. La característica principal del hombre espiritual es que son todos aquellos que buscan más y más la voluntad de Dios, renunciando a la propia. Una señal para identificar al hombre espiritual es esta, fíjate bien. Mientras que el hombre natural piensa, ¿qué Dios tiene para mí? ¿Qué Dios puede hacer por mí? El hombre espiritual piensa, ¿qué Dios quiere hacer a través de mí? ¿En qué le puedo servir a Dios hoy? ¿En qué le soy útil a Dios hoy?
Y yo te quiero decir, Dios quiere manifestar su reino en tu vida. Dios desea que vivas en paz. Dios quiere que tengas la seguridad que viene por estar bajo su gobierno. Pero yo te quiero preguntar en este momento, ¿todo lo que ocurre alrededor de ti está hecho por el Espíritu Santo? ¿Es un mover, es una acción del Espíritu Santo? Si es así, el reino de Dios está en ti. Si Él te llamó, si Él te apartó, si Él te escogió y te dijo, instrumento escogido es este. Si Él te llamó y te dijo, eres una vasija de honra, entonces el reino de Dios está en ti. Pero quiero que te lleves esta palabra en tu corazón. La oportunidad que Dios nos está dando en estos días depende de que rindamos nuestros derechos, depende de que rindamos nuestra voluntad a Dios. En otras palabras, que hagamos nuestras las palabras de este siervo de Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¡Wow! Es algo extraordinario. Y antes de que oremos, quiero ponerte un ejemplo que a la vez es testimonio. Y esto lo hago para darle la honra y la gloria a Dios. Cuando el reino de Dios está establecido en la vida de alguien, no hay límites. No hay límites. ¿Por qué no hay límites? Porque si estoy rendido al gobierno de Dios, porque si estoy rendido a la voluntad de Dios, ¿quién hace las cosas? Él es todopoderoso. Él es el gran yo soy. Él es el principio y el fin. Él es. Ahora, ¿quién soy yo? Y te vas a dar cuenta que mi capacidad es nada en comparación a la capacidad de Dios. Entonces, en quien se ha establecido el reino de Dios, no hay límites. Porque no soy yo quien va a pagar, no soy yo quien va a hacer. Es Dios. Y entonces, hacemos locuras, hermana Lupita, extraordinarias. Que la gente dirá, ¿cómo? ¿De dónde? ¿Cómo le va a hacer? Y tú puedes decir conmigo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Manuel, podemos ir más allá de lo inimaginable. Porque la gente ahorita tiene miedo. Y la gente te dice, ahorita no es tiempo de comprar. Ahorita no es tiempo de comprar. Ahorita es tiempo de almacenar. Es tiempo de buscar la seguridad en ti. Yo te pregunto, ¿lo vas a hacer tú o lo va a hacer Dios? Y si estás viviendo en el reino de Dios y su justicia, ¿sabes qué? Nadie ni nada va a poder detenerte. Y hoy yo te digo, si Jehová es conmigo, ¿quién contra mí? Y así como por la fe algunos cerraron boca de leones, otros apagaron fuego, otros derribaron muros, hoy tú y yo en el nombre de Jesús nos vamos a levantar para ir más allá, de nuestras fuerzas. Y sé que Dios
todos los días te va a permitir ver un milagro, te va a permitir ver un milagro. Quiero invitarlos a ponerse en pie. Y uno de los milagros extraordinarios que impactaron mi vida y que siempre que me lo imagino, le hago, Señor, guau. Una mujer que tenía deudas. Una mujer que en sus fuerzas no tenía cómo pagar a sus acreedores. Y el Señor le dice, consigue vasijas. Y entonces consigue muchos recipientes. Y le dice, enciérrate, ahora toma el aceite que tienes. Si era una mujer pobre y endeudada, quizás esta cantidad de aceite haya sido mucha la cantidad de aceite que ella tenía. Pero el Espíritu Santo le dijo, comienza a derramar ese aceite y a llenar las vasijas. Ella tenía el reino de Dios en ella, ¿sabes? Porque fue más allá de su capacidad. Y vino un milagro de multiplicación porque llenó la primer vasija. Y el aceite en su vasija no se acabó. Es como cuando dices, hoy vendí muy poco. Pero cuando termine el mes y cuentas el dinero que necesitas para pagar, le haces, ¿y de dónde salió tanto? Si yo me acuerdo que vendí 100 y 100. Donde está el reino de Dios, no hay límite, porque Él es quien hace las cosas. Y dice el escritor del libro de Reyes que el aceite se acabó en la vasija de esta mujer cuando ya no había más vasijas que llenar. Si ella hubiera juntado 100 vasijas, 100 vasijas se llenan. Si ella junta 200 vasijas, 200 vasijas se llenan. Si ella hubiera juntado 300 vasijas, 300 vasijas se llenan. Yo quiero decirte esta noche, el reino de Dios está en ti. ¿Cuántas vasijas tienes listas para Él?